Le damos la bienvenida, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes que están aquí en la casa del Señor y por supuesto a usted que está conectado con nosotros a través de las plataformas. Le damos gracias por estar con nosotros y únase en esa alabanza, en esa palabra que vamos a predicar en esta hora. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Asimismo, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra en el Salmo 116. Vamos a leer, perdón, el Salmo 106, Salmo 106. Y vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 16. Esta es una experiencia maravillosa, estar en la casa del Señor y poder alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos la palabra en reverencia al Padre, al Hijo y en comunión a su Santo Espíritu, y a su letra dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo de Jehová. Que el Señor siga dando bendición a esta palabra. Puede tomar su asiento. Hemos orado y vamos a estar predicando en esta hora bajo el título: ¿por qué el ser humano no logra la victoria en su vida? ¿Por qué el ser humano no logra la victoria en su vida? Cada uno de los acontecimientos que han ocurrido y que han quedado plasmados en la historia del pueblo de Israel, también han quedado plasmados en la Escritura, en la palabra del Señor, como enseñanza para usted y para mí. La palabra dice que estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros. Amén. El salmista observaba qué ocurría con el pueblo. ¿Cuántas veces nosotros estamos observando qué ocurre en este pueblo donde nos encontramos? ¿Qué ocurre en otras congregaciones? Observamos muchas veces, pero no vemos ningún ajuste en el pueblo del Señor. Y necesitamos, mis amados hermanos, es menester que usted y yo oremos por la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice a nosotros que había un grupo de vírgenes. Eran 10 vírgenes. Estamos hablando de personas que estaban dentro del conocimiento del Señor. Pero ¿qué pasa? 5 eran prudentes y 5 insensatas. Eso a nosotros nos deja ver que aún dentro del pueblo del Señor, en esta misma congregación, puede haber una división de entendimiento. Puede haber una falta de comprensión en lo que nosotros necesitamos hacer. Y solamente entregándonos delante de la presencia del Señor, orando al Padre Celestial, que nos dé revelación y discernimiento y que nos ayude a quienes, a nosotros primero, al que está orando primero, porque hemos de pedir por nosotros, porque ¿qué pasa? Muchas veces pedimos por los demás. Y que el Señor los bendiga y que el Señor les ayude y que el Señor los levante y que el Señor los cambie y que el Señor transforme. Pero ¿qué de mi persona? ¿Qué de mi vida? ¿Cómo me encuentro yo delante de la presencia del Señor? Muchas veces con acusaciones para mis hermanos y no me estoy dando cuenta de mi mal comportamiento. Es necesario primeramente hacer una introspección en mi vida y luego poder compartir con el pueblo del Señor. Y el salmista observaba lo que estaba ocurriendo en el pueblo, de tal manera que él apelaba al Padre Celestial para que hiciera un cambio en el pueblo, para que hiciera un ajuste en el pueblo. El salmista aquí es un escritor anónimo. Y este salmista no es que él estuviera mal, porque note usted, si usted lee todo este salmo, había dolor en este varón, en este salmista, en este cantor de Israel, porque esos son los salmos, himnos, cánticos para el Señor. Y él tenía sentimientos, emociones encontradas, porque él sabía que Dios es un Dios benevolente,
porque él conocía que Dios es un Dios de poder. Él sabía todo lo que había acontecido en el pueblo de Israel y él sufría por el pueblo. A lo largo de la palabra nosotros notamos diferentes profetas, cómo lloraban por el pueblo del Señor, cómo gemían para que el pueblo tuviera un cambio y hubiera una relación perfecta con el Señor. Sufrían a causa de la palabra que muchas veces ellos estaban aportando al pueblo. Sí, mis amados hermanos, sufrimos muchas veces cuando nos corresponde a nosotros portar la palabra del Señor y traerla al pueblo. Pero déjeme decirle que si la palabra a usted le está cayendo fuerte, dele gloria al Señor que le cae fuerte. A mí también, antes de traérselas a ustedes, me ha golpeado la palabra. Pero qué linda es la palabra que nos golpea con amor. Qué linda es la palabra que parece abrazarnos a nosotros y decirnos, hijo mío, hija mía, no es el camino correcto el que tú estás caminando. Deja de juzgar, deja de quejarte, deja de murmurar. Hermano amado, si se lo estoy diciendo en esta hora, es porque el Señor también ha trabajado conmigo. Y necesitamos, cada uno de nosotros, entrar en ese rol, entrar en esa línea del Señor, donde somos portadores de la palabra del Señor, no para golpear al pueblo, sino para amarlos y abrazarlos con la palabra del Señor que hace cambios, con la palabra del Señor que hace ajustes, con la palabra del Señor que nos dice, tú eres, Laura, la primera persona que necesita hacer cambios en tu vida. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? A lo largo de la historia bíblica vemos patrones de conducta que se repiten. Hermanos amados, estamos hablando de un salmista, cantor de Israel. Y él notaba cómo se cambiaban los patrones de conducta en el pueblo y hoy los podemos notar con nosotros. Cuando usted va hacia atrás y usted recuerda, por lo menos si ha leído el Antiguo Testamento una que otra vez, usted nota cuántas veces el pueblo se apartaba del Señor. Cuántas veces ellos tenían situaciones difíciles y entonces volvían a Dios. ¿Por qué? Porque si volvían, Dios podía mirarlos porque ya les había dado la espalda. Y si alguien nos da la espalda a nosotros, ¿cómo hablaremos con esa persona si no nos está escuchando? Esto ocurría con el pueblo de Israel, pero volvían al Señor. Y una vez que el Señor les miraba, una vez que el Señor escuchaba con atención lo que estaba diciéndole el pueblo de Israel, venía entonces la ayuda, les enviaba gobernadores, los sacaba de situaciones difíciles, de guerras tremendas. Y cuando ya veían la victoria, volvían para atrás. Y el Señor dice la palabra, que los vendía al enemigo. Yo no sé cómo usted se encuentra en este día. Yo no sé si la falta de victoria en su vida es porque realmente usted no ha buscado a Dios con una intención sincera en su corazón. Y entonces la espalda del Señor está al frente suyo. Yo apelo a la misericordia del Señor para que ninguno de nosotros nos encontremos hoy así, sino que realmente nosotros nos miremos en el espejo del Señor y le digamos, sí, Señor, yo necesito ese cambio en mi vida. Yo necesito ese ajuste en mí. Toma control y gobierno en este momento. Señor, en esta hora yo no sé por dónde ha pasado usted, pero si en este día usted necesita cerrar sus ojos y decirle, Señor, decido perdonar. Hoy decido perdonar, Padre. Hoy decido sacar lo que me está afectando en mi corazón porque me he ido como el pueblo de Israel por un camino incorrecto. Me he ido, Señor, por principios que son negativos y nocivos para mi vida espiritual. Yo quiero encaminarme en ese camino correcto que Jesucristo ha trazado para mi vida. ¿Cuántos le dicen al Señor que necesitan de Él? Cuando preguntamos, ¿quiere usted ser victorioso en todo lo que usted emprenda?
Hermano, yo no dudo que aquí la nave me levante la mano completa y me diga, yo quiero ser victorioso. Y si usted no está levantando la mano, levántela. Levante la mano ahí donde usted se está mirando también. Y levante la mano y diga, yo quiero ser victorioso. Bendito sea el nombre del Señor, como hijos de Dios, como redimidos, como reconciliados. ¿Por qué reconciliados? Porque un día aceptamos a Cristo, pero en el camino de nuestra vida, quién sabe cuántas veces hemos sido como el hijo pródigo, moviéndonos. Un año estamos en la casa del Señor y otro año estamos afuera. Y andamos caminando por diferentes senderos lo que hacen es apartarnos de la presencia del Señor. Pero hoy estamos aquí. Y le damos gloria al Señor porque tomamos la determinación de estar en el mejor lugar. Dígale al hermano que está a la par, este es el mejor lugar para estar. Gloria al Señor. Como hijos de Dios, dije, como redimidos del Señor, como reconciliados con el Padre Celestial, podremos nosotros lograr la victoria en nuestras vidas. ¿Sabe cómo? No necesitamos fuerza humana. No necesitamos armas. Qué maravilloso, ¿verdad? En mi país dicen, qué bonito es Costa Rica, gloria al Señor. Porque no tiene ejército. Sí tiene policías, sí andan algunos policías por ahí, pero no hay un ejército. Y hay muchos lugares que están con ejército. Y el problema es que los ejércitos que existen a nivel mundial lo que hacen es dañar. Y andan con diferentes armas y hacen guerras constantes en diferentes lugares. ¿Para qué mencionarlo? Pero qué lindo es que usted y yo, hermano amado, no necesitamos armas. Nosotros no ocupamos absolutamente nada en nuestra mano, sino el llegar de rodillas, humillados delante de la presencia de Dios, entregarnos ahí en espíritu y en verdad y dejar que el Espíritu Santo de Dios pelee nuestras batallas. Aleluya, hermano amado, yo no sé si en esta hora usted quiere decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, pelea mis batallas. Dígaselo ahí donde usted está. Espíritu Santo, pelea mis batallas. Aleluya. Oh, bendito Dios, Él te va a dar la victoria. Él te va, yo te aseguro en este día que te va a dar la victoria. Porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. La victoria es la ventaja o el resultado positivo que se obtiene en una lucha. Vivimos en una lucha diaria entre la carne y el espíritu. Deja que el espíritu venza en tu lucha. Amén. La victoria está relacionada con una raíz hebrea que significa salvación. Note usted esto. La victoria está ligada, de acuerdo a una raíz hebrea, a la salvación. Hermano, si no estamos teniendo victoria, la pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo se encuentra nuestra salvación? ¿Cómo estamos en nuestra salvación? Apelamos al Espíritu Santo nuevamente para que el Espíritu Santo haga notorio en nuestra vida aquello que está moviéndonos de esta salvación que Cristo nos otorgó. Porque sabe usted que en 1 de Pedro capítulo 1 dice que nosotros estamos esperando que nuestra salvación nos sea redimida, lo cual implica, mis amados hermanos, que yo necesito. Es un imperativo cuidar mi salvación. Qué lindo cuidar la salvación de mis hermanos. Pero ¿qué gano yo si él se salva? Y como dice Pablo, no sea que habiendo sido yo heraldo, yo venga a ser eliminada. ¿Por qué el ser humano no logra la victoria? Primero, por causa de la envidia que hay en sus corazones. Ay, 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 hermana Laura, qué fuerte me está sonando eso, pero es que yo no soy envidiosa. Yo no soy envidioso. El pueblo tuvo envidia de Moisés en el campamento y de Aarón. La envidia es un sentimiento o un estado mental, el cual existe y hay dolor y desdicha en nosotros. No hay alegría, hay sufrimiento.
Hay dolor porque queremos lo que tiene aquel. Pero qué bueno es decir, no importa, Señor, si no tengo absolutamente nada, te tengo a ti. Y si te tengo a ti, Señor, nada me falta, lo tengo todo. Hay una canción que a mí me apasiona que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Job dice en el capítulo 5, versículo 2, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Por qué no tenemos victoria? Porque definitivamente nos está consumiendo la envidia. Y esas victorias que tienen los demás, o ese dinero, o ese carro, o lo que tengan las personas, gloria a Dios porque lo tienen. Y porque se pueden movilizar, y porque tienen carros extraordinarios, y tienen aviones personales, no importa, gloria al Señor por eso. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo, aleluya. Bendito Dios. Proverbios 14, 32, 33 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Qué importa si nosotros nos corresponde morir? Sea que vivamos si estamos en Cristo, o sea que muramos, le pertenecemos nosotros al Señor. Bendito sea su nombre. El pueblo de Israel provocó a ira a Dios con sus obras. ¿Hemos provocado nosotros a Dios con las obras que realizamos diariamente? Hermano amado, diga que sí. Porque es que seamos sinceros, algo hemos hecho que ha desagradado a papá. Amén, lo hemos desagradado. Dios tenga misericordia de nosotros. Hermano, no permitas que la envidia robe tu corazón. Si sentimos algo que queremos hacer nosotros, como aquel hermano lo está haciendo, y lo estamos codiciando, porque qué lindo que habla, qué bueno que se expresa, qué maravilloso ser con esa persona, gloria a Dios, pero que no sea envidia, que no sea envidia. Que el Señor haga el ajuste en nuestras vidas y que no seamos envidiosos. Seamos felices, mis amados, con lo que nosotros tenemos, con lo que Dios nos ha entregado. Deje la envidia a un lado, que Satanás la reciba y nosotros alabemos y glorifiquemos al Señor por lo que Él nos ha dado. Número 2. ¿Por qué el ser humano no logra la victoria en su vida? Porque se entregan a pasiones desordenadas. Estas pasiones no se ajustan a un control moral. Los griegos definían las pasiones desordenadas como un deseo insaciable y decían que eso era como tratar de llenar un balde, un cántaro, y tenía ese cántaro un hoyo en el fondo, no se podía llenar. Las pasiones desordenadas te sacan de control. Las pasiones desordenadas te llevan a pecar grandemente contra el Señor. En 2 de Samuel capítulo 13 versículo 1 al 22, le narro esta historia rápidamente dentro de lo que puedo. Aquí notamos nosotros a Amnón, hijo de David. Él tenía una media hermana llamada Tamar. La niña parece que era muy linda, muy hermosa de parecer y era virgen. Y déjeme decirle que la palabra dice que él la amaba, no, él la deseaba. Él la deseaba. ¿Por qué? Porque él logró engañar a esta muchacha, su media hermana, que llegara a darle una comida, y al final cuando ella aparece con el plato de comida, él lo que hace es agarrarle y decirle, ven, acuéstate conmigo. Y ella le dice que no, no hagas esa vileza conmigo, no se hace así en Israel. Dile a nuestro padre, yo sé que el rey no te va a negar que yo me case contigo. Pero él no quiso escucharla y él abusó. En otras palabras, lo que Amnón hizo claramente fue violar a su propia hermana. Y dice la escritura que después de haber abusado de ella, la odió. La odió con un odio más fuerte, dice la palabra, que el amor que él sentía por ella. Pero legítimamente la odió porque el deseo había sido satisfecho.
y no la quería más y la desechó. ¿Se da cuenta lo que ocurre con una pasión desordenada? Hay muchos que están viendo todo el tiempo pornografía. La lascivia ha tomado control de sus vidas. Es posible que usted esté aquí y haga un análisis en su mente y usted diga, yo me encuentro en esa posición. O quizá usted conoce a alguien que lamentablemente está sufriendo de ese vicio, de esa pasión desordenada. Y si usted puede, hable con él. Si usted puede, llévele la palabra. Y si no tiene la entrada para poder llevarle la palabra a esa vida, ore. Ore para que el Señor haga cambios en esa persona. Amén. Bendito Dios. Esta es claramente, esta situación de Amnón, claramente nos deja ver a nosotros las pasiones desordenadas. Y esto, mis amados hermanos, no le agrada a Dios. Y lamentablemente estas situaciones existen en el pueblo de Dios. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Esto acontecía en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. ¿Usted cree que no va a ocurrir en este tiempo? Como están las redes sociales. Dios tenga misericordia de nosotros. El Todopoderoso hizo morir gran parte del pueblo de Israel por causa de las pasiones desordenadas. Mis amados hermanos, si usted se encuentra así, si usted sabe que hay el pueblo del Señor que usted conoce, que se encuentra en esta situación, tengamos nosotros misericordia como Dios la ha tenido con nosotros y llevémosle la palabra. Llevémosle esta palabra del Salmo 106 para que se descubran a sí mismos y puedan volver en sí y entrar claramente al redil del Señor. Número 3, este pueblo perseveraba en tentar a Dios. ¿Por qué no logramos tener victoria? Hermano amado, estamos tentando nosotros a Dios. Quizá pensamos que no lo estamos haciendo, pero sí, muchas veces estamos probando a Dios, examinando a Dios. ¿Será cierto que esto puede ocurrir? ¿Será cierto que esto ocurrió en la antigüedad? Señor, ¿será que tú puedes hacer algo por mi vida? ¿Será que en esta situación tú no estás trabajando, Señor? Lo estamos probando al Señor. Seamos conscientes de cuál es nuestro comportamiento delante del Señor. El pueblo de Israel probó a Dios y se rebeló junto a Él. Y sabe usted que cuando estamos tentando a Dios y queremos continuar tentando al Señor, entramos en la rebeldía porque no queremos hacer lo que Dios quiere. Queremos movernos como nosotros decimos. Y mi hermano amado, la rebeldía es un principio satánico. Salgamos hoy de ese principio satánico que apartó precisamente al diablo de las alturas. Que nosotros veamos cómo estamos, que no estemos tentando al Señor, que hagamos una introspección, que nos miremos nosotros en lo interno, de cómo estamos nosotros comportándonos. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros estamos tentando a Dios, estamos caminando un camino que creemos que es correcto, pero lo dice la palabra ahí en Proverbios. Al final es un camino que nos va a llevar a nosotros a la muerte. Vemos en el Salmo 78, 33, 34. Dice, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca del Señor. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nos encontramos nosotros en esa misma situación? Nos encontramos en momentos difíciles, en momentos de angustia. Reconocemos que no hemos estado buscando al Señor como realmente tenemos que hacerlo. Ahí de repente le decimos, gracias Señor, hoy pasó la semana y no le dijimos nada. Vamos a la iglesia cuando tenemos tiempo. Si nos parece, vamos, si no, no nos parece. Predicamos un mensaje y juzgamos el mensaje que se está predicando porque dice, oh, me lo estás diciendo a mí. Es que la palabra nos habla a todos. Amén. La palabra nos habla a todos.
Y primeramente me ha hablado a mí antes de compartirla con usted. Entonces analicemos nuestra vida. Y si estamos tomando un camino incorrecto, volvamos al camino. Jeremías dice en el capítulo 6, paraos en los caminos. Y entonces revisa cuál es la senda que está llevando tus pies. ¿Hacia dónde estás caminando? Hermano, el enojo, la molestia, la incomodidad, la murmuración, la contienda, son tantas cosas que pueden estar en nosotros como seres humanos y estamos queriendo buscar el rostro del Señor, hablar con Él diariamente. Pero mis amados hermanos, seamos conscientes que todo lo que yo acabo de mencionar, no le agrada al Señor. Ay, son murmuraciones ciertamente que nosotros estamos haciendo. Estamos hablando del hermano, estamos juzgando lo que están haciendo. Y eso nos aparta del camino que trazó Jesucristo, donde nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Hermanos amados, corrijámonos nosotros primero. El corregirnos a nosotros mismos va a empezar a notarse un cambio hacia afuera. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es en lo interno de nosotros. Y cuando le damos la oportunidad al Espíritu Santo de trabajar dentro de nosotros, va a haber un reflejo hacia afuera que la gente va a notar. Mira, la hermana Laura ya no anda hablando de nadie. La hermana Laura ya no anda murmurando de nadie. La hermana Laura ya no se anda quejando. Hermano amado, yo no lo he logrado totalmente. Yo todavía estoy aprendiendo. Dice Pablo, no que yo lo haya logrado todo, pero prosigo diariamente para poder lograr entrar a ese redil que nos va a dar a nosotros salvación y vida eterna. Y veremos redimida nuestra salvación. ¿Cuántos quieren ver redimida su salvación? Número 4, no recordaban las maravillas de Dios. El versículo 13 dice, bien pronto olvidaron sus obras. El pueblo había olvidado las maravillas de Dios. Este pueblo era el pueblo que había visto de qué manera se había movido la mano del Señor en Egipto. Cuando ellos estaban en duras tareas, trabajos fuertes, forzados, donde el barro era como el pan del día para ellos porque pasaban consumidos en el zacate y en el barro para poder hacer ladrillos, para edificar esas pirámides de Egipto. Los sacó de esa esclavitud, los llevó hacia el desierto. Vieron cómo el mar Rojo se abrió y se partió en dos. Cómo ellos pudieron pasar en seco, como si estuviéramos pasando en este momento por este pasillo de aquí de la congregación. Pasaron en seco sorprendidos, asustados de que el mar estaba hacia un lado y estaba hacia otro lado. Volvieron a ver hacia atrás y notaron a los egipcios que venían hacia ellos con caballos, con armas, el faraón delante, viendo de qué manera atrapaban nuevamente al pueblo de Israel. Cuando de repente el mar volvió a cerrarse y aquellos fueron consumidos y murieron en lo profundo del mar. Y cuando nosotros vamos a la historia nos deja saber a nosotros que se encontró en la profundidad del mar hasta ruedas de las carretas que habían sido consumidas por un Dios que es poderoso, por un Dios que es grande, por un Dios que es maravilloso. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a no olvidarnos de las maravillas que Dios tiene para nosotros. Cancelamos toda operación del enemigo, cancelamos todo aquello que se levanta en contra de nuestras vidas, mentes depravadas, mentes que realmente lo que están es tramando el daño para el ser humano. Lo cancelamos en el nombre de Jesús y usted y yo somos libres. Somos libres, dígalo ahí donde usted está. Yo soy libre para poder recordar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Bendito sea Dios. Y número 5, no buscaban el consejo de Dios.
Muchas veces tenemos planes y trazamos los planes y los compartimos con el esposo, con la esposa, con la familia, con los amigos. ¿Y qué de Dios? No lo tomamos en cuenta. No tomamos en cuenta a Dios. Y ahí es donde está el mayor error de nuestras vidas. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El consejo de la palabra del Señor es lo único que nosotros tenemos. Como la palabra sagrada, como la palabra escrita, la palabra revelada, que es buena, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra, dice la palabra, hasta cortar el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne todo pensamiento de nuestro corazón. Es la palabra del Señor la que trae consejo a mi vida. Es la palabra del Señor la que va a moldear mi vida si yo le permito al Señor hacerlo. Él no entra a la fuerza. Yo siempre he dicho que Dios es un caballero. Y como vemos nosotros en Apocalipsis, toca a la puerta. Y no tiene un llavín de acuerdo a las imágenes que hemos visto por fuera para poder que Él abra y entre arbitrariamente. No, Él te está diciendo a ti, abre la puerta. Abre la puerta. ¿Quieres tú abrir la puerta de tu corazón en esta hora? Dile sí al Señor. Aquí estoy, Señor. De par en par está mi corazón. Yo quiero que seas tú, Señor, dándome el consejo que yo necesito. Necesito hacer un cambio. Necesito hacer ajustes en mi vida. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Bendito Dios, ahí en Primera de Samuel nosotros encontramos a David, que tuvo que huir porque Saúl lo estaba persiguiendo, pero pidió el consejo de Dios para huir. Pidió el consejo de Dios para huir. David era el que peleaba las batallas del Señor, pero para ir a pelear una batalla, él pedía el consejo del Señor. Él le preguntaba al Señor, ¿iré, Señor, a Keila a salvarla y a pelear con los filisteos? Y el Señor, cuando él le pedía el consejo, él le decía que sí y le daba la victoria. El consejo de Dios en nuestra vida, hermano amado, es el que nos da la victoria. Concluyo diciendo, la victoria depende en alguna medida de la perspectiva que usted y yo tengamos de Dios. Depende de cómo nosotros nos encontremos en Dios, cuál es la identidad que yo tengo. Yo tengo la identidad de Dios en mi vida. ¿Cuál es la identidad que usted tiene? Ya yo, como en algunas ocasiones he dicho, bueno, es que aprendí de mi papá esto. Bueno, me quedé con esto que era de mi papá y hay cosas que tengo que sacarlas de mi vida. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo la identidad de mi Padre terrenal. Yo tengo la identidad de Dios en mi vida. ¿Cuántos tienen la identidad de Dios? Bendito Dios. Tener la identidad clara. Tener clara nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Yo soy pueblo de Dios. Yo soy hija de Dios, aleluya. Yo estoy redimida por la sangre del Cordero. Si yo tengo la identidad clara de quién soy yo en el Señor, hermano amado, nada nos va a poder afectar. Ciertamente vamos en un proceso de construcción. Algunos somos más lentos y otros son más rápidos en aprender el proceso. Pero usted y yo, si le creemos a Dios, tenemos la identidad de hijos y tenemos un tesoro dentro de nosotros para que la abundancia y el poder que está aquí internamente en nuestras vidas sea siempre para glorificar el nombre del Señor. Hoy te invito, hoy en este día, te invito a ser obediente al Padre Celestial. Ya no obedezcas a medias. ¿Sabe usted que la obediencia a medias es desobediencia? Es desobediencia. Y nos engañamos a nosotros mismos. Bendito Dios. Este es el día que el Señor ha hecho para que tú retomes la identidad en Cristo.
Este es el día que el Señor ha hecho para que tú retomes el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Yo no sé si eres un levita, un adorador. No sé si el ministerio que el Señor puso en tus manos es de un maestro para enseñar no solamente a la congregación, sino a los niños. Yo no sé si tu ministerio es profético. Tú eres el que sabe cuál es el ministerio que Dios te ha entregado a ti. Y hermano amado, déjame decirte, Dios está llamando a sus hijos. Dios está llamando a su pueblo. Dios quiere que en este día tú recuerdes las misericordias de Dios y retomes la posición en Cristo. Puestos de pie. Logras la victoria en tu vida sacando la envidia de tu corazón. Segundo, entregándote con pasión al Señor, ya no con pasiones desordenadas. Número 3, cuando decides creerle a Dios y no insistes en tentarlo, porque Dios no puede ser tentado. Aleluya. Recordando las maravillas que el Señor ha hecho por ti. Y por último, cuando buscas el consejo de Dios y obedeces a ese consejo. Bendito Dios, te adoramos en esta hora. Si usted necesita la oración, podemos orar por usted. Si usted en esta hora dice, Señor, hace tanto tiempo que veo que estoy luchando y luchando y sigo estando derrotado, derrotada, el altar está abierto para ti, para que tú pases al frente y vivas con la garantía que Cristo nos ha dado la victoria, de acuerdo a 1 Corintios 15, versículo 57. Mientras adoramos al Señor, el altar está abierto. Adoramos tu nombre, Padre. Sí, Señor. Oh, tú eres mi plenitud, Señor. Tú eres mi plenitud, Padre. Bendito Dios, voy a pedirle a Marisol y a María Elena si pueden, por favor, ministrar. Sí, Señor.